Este video sobre por qué los europeos, y en particular los alemanes, no entienden el conflicto árabe-israelí va a ser interesante y personal. Viví en Alemania durante 10 años, guié a israelíes por Berlín y mi esposa es alemana, así que diré algunas cosas buenas sobre los alemanes y también los criticaré, ya que hay mucho que criticar. Y no estoy hablando del Holocausto. Hablaré sobre la mentalidad alemana y haré generalizaciones. Ahora estoy muy consciente de que hay muchos alemanes con diferentes puntos de vista y también estoy muy consciente de que cuando alguien de fuera decide hablar sobre la historia de tu nación y analizar tu carácter nacional puede ser desagradable en ocasiones. Pero así sea. A veces es necesario cuando se habla de asuntos serios. Como israelí viviendo en Berlín, he escuchado a muchos alemanes criticar a Israel, así que es una calle de doble sentido. Comenzaré con algo positivo sobre los alemanes. Ninguna otra nación ha tomado un evento histórico tan negativo, y por supuesto estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y lo ha puesto en el centro de su identidad. Ahora, ¿los alemanes aprendieron su lección? Sí y no. Los alemanes serían las últimas personas en iniciar la próxima guerra mundial. Con una excepción, si mañana un austriaco con el nombre de Hitler y el apellido Zweig declara su intención de llevar a Alemania a la dominación mundial, estoy seguro de que enfrentaría una oposición significativa dentro de Alemania. Sin embargo, los alemanes y muchos europeos tienen una profunda aversión a la guerra, considerándola como la experiencia más devastadora imaginable. Y desde un punto de vista alemán, esto es comprensible, ya que no una, sino 2 veces iniciaron una guerra que infligió un sufrimiento inmenso al mundo, así como a Alemania misma. Ahora bien, la guerra es una cosa terrible, pero el mal en sí es un enemigo aún mayor de la humanidad. Y contra el mal se debe luchar con violencia si es necesario. Piénsalo, los nazis no fueron derrotados por medio de la ayuda humanitaria. Los nazis fueron derrotados por grandes armas, y yo lo llevaré un paso más allá. ¿Por qué Hitler tuvo inicialmente tanto éxito desde 1935 hasta 1943? Porque el oeste estaba tratando de evitar la guerra a toda costa. En 1935, Hitler emprendió un rápido programa de rearme militar en violación directa del Tratado de Versalles. Los británicos y los franceses no hicieron nada. Hitler remilitarizó el Rin en 1936. Los británicos y franceses no actuaron. Hitler tomó Checoslovaquia. Los británicos y franceses no actuaron. Hitler tuvo un éxito inicial no porque fuera un genio militar, sino porque los británicos y los franceses no pudieron defender lo que era correcto. Querían la paz tan desesperadamente que siguieron una política de apaciguamiento que solo empeoró todo. La remilitarización del Rin en 1936, aunque hoy parece un detalle menor hacia 1939, en aquel momento fue un evento de gran magnitud. Oficiales del ejército alemán y políticos de muy alto rango esperaban que los británicos y los franceses tomaran medidas para poder detener a Hitler. Existe una muy buena posibilidad de que si los británicos y los franceses hubieran intervenido en ese momento, Hitler podría haber sido detenido efectivamente. Pero al no enfrentar al mal, permitieron que ese mal se volviera más poderoso. Y este es precisamente mi punto, así que seré muy claro. La guerra no es lo más terrible del mundo. Es la segunda cosa más terrible. El mal es lo más terrible. Y debe ser oposición. Continuemos. Muchos alemanes me han dicho, nosotros los alemanes hemos aprendido la lección. Sabemos lo mal que es la guerra. Entonces, ¿por qué ustedes, los israelíes, no pueden encontrar una manera de romper el ciclo de violencia y establecer una paz duradera? Esta forma de pensar no solo es arrogante y equivocada, sino también peligrosa. Demuestra un profundo malentendido del conflicto árabe-israelí y agregaría un profundo malentendido de la historia europea. El conflicto árabe-israelí no es un ciclo de violencia.
No es un caso de ellos hicieron esto y luego nosotros hicimos aquello y así sucesivamente. Como las guerras en Europa no se definieron como un ciclo de violencia. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre diferentes ideologías, el nazismo versus la democracia y el comunismo. La Guerra Fría también fue una guerra de ideologías, las democracias occidentales contra el comunismo. Y ambas guerras en Europa terminaron con un claro ganador y perdedor. Con la victoria se alcanzó la paz después de que un lado perdiera. Es lo mismo en el Medio Oriente. Esta es una guerra golpeando la democracia judía contra una gran parte del mundo musulmán que quiere borrar a Israel e introducir un califato musulmán. Un Estado palestino democrático es un deseo europeo y un enorme malentendido del mundo musulmán. No hay democracia en el mundo musulmán. La constitución de Hamás, y Hamás es el movimiento líder de los árabes en Palestina, menciona la palabra Islam 136 veces. Las palabras Estado palestino no se mencionan en absoluto. La palabra muerte, por cierto, se menciona 4 veces. Aquí llegamos a otro punto crítico que los alemanes podrían encontrar difícil de aceptar, que es que no aprendieron una lección en la Segunda Guerra Mundial. Más bien, se les enseñó una lección y tuvieron que aprender de la manera difícil. Muchos historiadores argumentan que las restricciones impuestas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial jugaron un papel en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto también es lo que decían los nazis, que Alemania había sido humillada y quería venganza. Y supongo que esto también es lo que enseñan en los libros de historia israelíes. Pero si lo piensas, Alemania sufrió aún más humillación después de la Segunda Guerra Mundial. Alsacia-Lorena fue entregada a Francia. Alemania perdió alrededor del 25% de su tierra en el este a Polonia, y los alemanes fueron puestos bajo gobierno militar y luego divididos en 2 países diferentes. Y sin embargo, a pesar de su devastadora derrota en la Segunda Guerra Mundial, Alemania no emprendió un camino de rearme militar para buscar venganza por sus pérdidas. Así que ves, la lógica de que la humillación conduce a la guerra no se sostiene. Por el contrario, el auge del militarismo alemán después de la Primera Guerra Mundial está vinculado al hecho de que Alemania no perdió realmente la guerra, sino que colapsó. El ejército alemán se rindió cuando sus tropas estaban fuera de las fronteras de Alemania. Y así, el ejército alemán, que presionó por el armisticio, comenzó a difundir el mito de que el ejército alemán era invencible y que los judíos y los comunistas habían apuñalado a Alemania por la espalda. Por eso Alemania perdió. El gran general americano Pershing, quien comandó las tropas americanas en Europa en la Primera Guerra Mundial, estaba en contra del armisticio y predijo que solo llevaría a otra guerra. Nunca realmente dejamos saber a los alemanes quién ganó la guerra. Se les está diciendo que su ejército fue apuñalado por la espalda, traicionado, que su ejército no había sido derrotado. Los alemanes nunca creyeron que fueron derrotados. Tendrá que hacerse todo de nuevo, y él explicó por qué. Las tropas alemanas hoy están marchando de regreso a Alemania, anunciando que nunca han sido derrotados. Lo que temo es que Alemania no sepa que fue derrotada. Si nos hubieran dado otra semana, les habríamos enseñado. No es de extrañar que Pershing fuera el general estadounidense de mayor rango en la historia. Entendió la naturaleza de la guerra y la importancia de la victoria. Europa necesitó otra guerra mundial y 40 millones de muertos para entender eso. La razón por la que Alemania no buscó venganza ni cayó en teorías de conspiración después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo después de la Primera Guerra Mundial, es que los aliados efectivamente destrozaron cualquier esperanza alemana restante en 1945. Incluso para el nazi más intransigente estaba claro que Alemania no era la raza superior. Y esta realización llegó solo después de que los aliados habían matado al 10% de los alemanes y destruido sus ciudades. Solo después de que los tanques americanos y rusos estaban rodando por sus calles y Alemania se había rendido incondicionalmente.
Los alemanes ahora son un pueblo democrático, no porque aprendieron una lección, sino porque fueron llevados a sus rodillas, porque se rindieron, porque fueron aplastados. Lo mismo ocurrió en 1989. A los alemanes les encantó la historia de la caída del muro de Berlín. Pero el muro de Berlín no cayó porque los berlineses de ambos lados del muro se dijeron a sí mismos: «Hey, derribemos este muro». Al final somos una nación. El muro de Berlín cayó porque los estadounidenses derrotaron al comunismo y la Unión Soviética se desmoronó rápidamente. Alemania es democrática hoy por una sola razón. Los estadounidenses derrotaron a los nazis y luego derrotaron a los soviéticos. Y no me detendré aquí. Como israelí he escuchado muchas críticas e incluso diría arrogancia de los alemanes, como si creyeran que ocupan un terreno moral superior. Pero realmente tienen muy poco de qué estar orgullosos. Y quiero arrojar luz sobre algunos de los capítulos más oscuros de la historia alemana. Y no estoy hablando del Holocausto. Odiar a los judíos no es algo nuevo. Los alemanes simplemente lo hicieron mejor que nadie. Pero lo que los alemanes se hicieron entre sí mientras la nación estaba dividida, realmente es enfermizo. No se escucha mucho al respecto porque no ha provocado el ajuste de cuentas ante el resto del mundo de la misma manera que lo hicieron los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema más interno y sensible para los alemanes. Esa división de Alemania y Berlín fue impuesta a los alemanes. Es importante tener esto en cuenta porque en muchos países, España, Grecia y otros en una escala menor, hubo violentos enfrentamientos entre fascistas y comunistas durante las décadas de los años 20, 30 y 40. Alemania y Berlín fueron divididos de una manera bastante aleatoria. Si vivías en estos barrios de Berlín, estabas bajo el gobierno occidental. Y si vivías en estos otros barrios, estabas bajo el gobierno comunista. Hasta 1961, cuando se construyó el muro de Berlín, los berlineses simplemente podían mudarse al oeste si querían. Tuvieron más de 10 años para hacerlo. Para 1960 había quedado claro que otros países comunistas eran dictaduras sin derechos humanos ni libertades personales. Y para los berlineses, moverse hacia la libertad solo significaba moverse unas pocas calles más allá. De Mitte a Wedding, de Friedrichshain a Kreuzberg, de Pankow a Reinickendorf. Pero no se movieron, lo cual es loco. Parece que después de vivir bajo una dictadura nazi, muchos berlineses se sintieron cómodos viviendo bajo una dictadura comunista. Y una vez que se construyó el muro de Berlín, las cosas se volvieron realmente locas. No ha habido otro estado de terror bastante como Alemania Oriental. Bajo los nazis había un informante de la Gestapo por cada 2.000 alemanes. En Alemania Oriental, 1 de cada 7 de la población trabajaba para la Stasi o informaba a la Stasi sobre un amigo, un vecino o un familiar. Y se construyó un muro de Berlín para encerrar a los alemanes del este, por lo que cualquier persona que quisiera cruzar del este al oeste sería disparada por un compatriota del este de Alemania. Los alemanes del este mataban a su propia gente por querer unirse a sus familias en el oeste. Y esto estuvo sucediendo hasta ayer, hasta 1989. Por cierto, Alemania del Este era muy anti-Israel y fue uno de los primeros países en reconocer a los palestinos e invitar a Yasser Arafat a una visita. Tiene sentido que una dictadura sikh sea anti-Israel y pro-árabe. He hecho un video sobre una extraña conexión entre la izquierda y los árabes, así que asegúrate de verlo. Después de la reunificación, Alemania se inclinó hacia otro extremo, una ideología de multiculturalismo que dicta que el nacionalismo es un pecado. Así que Alemania abrió sus fronteras a personas que no aceptan los valores básicos de Alemania. Ha criticado a Israel a través del prisma de esta ideología de extrema izquierda que francamente ha fracasado completamente en Alemania. Ahora voy a decir algo que las personas que no están de acuerdo conmigo harán todo lo posible para entender de la manera incorrecta. Así que lo diré.
y después explicaré exactamente lo que quiero decir. Los alemanes asesinaron a las personas equivocadas hace 8 años y debido a eso continuaron aceptando a las personas equivocadas. No estoy sugiriendo que se debería asesinar a ciertas personas. Estoy diciendo que hay una conexión directa entre los dos errores que los alemanes han cometido. El asesinato de judíos hace 80 años llevó directamente a Angela Merkel a abrir las puertas a la inmigración para mostrar lo tolerante que es la nación ahora. El triste hecho es que los judíos europeos que usan una kipá no se sienten seguros y no están seguros en muchos barrios de las ciudades europeas debido a la inmigración musulmana. Y esta es mi crítica más dura a los alemanes. Queridos alemanes, no necesitan llevar todo al extremo. Pueden ser patriotas y amar a su país sin asesinar a otras razas y querer conquistar el mundo. Pueden ser socialistas sin construir la peor policía secreta jamás vista y disparar a su propia gente. Pueden ser abiertos sin aceptar a personas que desprecian sus valores fundamentales de derechos de las mujeres, democracia y libertad de expresión. Pueden intentar tomar el camino del medio. Creo que hay 2 factores más que impiden a los europeos entender el Medio Oriente. El primero es el factor religioso. Europa occidental es altamente secular y la religión es un asunto privado que no juega ningún papel en la política. Los estadounidenses tienen "En Dios confiamos" impreso en el dólar. Los presidentes demócratas también dicen "Dios bendiga a América". Y los valores familiares y el aborto son parte del debate político. En Europa, sin embargo, no se considera a Dios en la política en absoluto. Y esta es una gran parte de por qué los europeos occidentales no entienden el conflicto árabe-israelí. Este conflicto es extremadamente religioso porque la sociedad musulmana es extremadamente religiosa. Un gran número de musulmanes quiere que todo el mundo sea musulmán. Ahora, no quiero que solo tomes mi palabra por ello. Si vives en Berlín o Ámsterdam, o París, o Londres, o Bruselas, o Wisconsin, entonces dirígete a un barrio musulmán y pregunta a los musulmanes en las ciudades más liberales. En el mundo, si creen en Dios, y pregúntales si la homosexualidad debería ser legal, y pregúntales si todo el mundo debería ser musulmán, y pregúntales qué les sucederá a los infieles, que eres tú. Sal de tu zona de confort, hazlo y descubrirás que los musulmanes ven el mundo de manera muy diferente. A ti, la razón por la que los países musulmanes no tienen democracia, derechos humanos, derechos de los homosexuales, no es porque simplemente aún no están allí, es porque tienen un conjunto diferente de valores y odian tus valores europeos. Más te vale enfrentarlo. Como israelí, a menudo me pregunto, ¿cuántos más ataques terroristas y agresiones sexuales a mujeres europeas necesitarás para entender eso? Y el último factor que significa que no entiendes el conflicto árabe-israelí y por el cual en realidad te envidio, es que estás viviendo en seguridad. No sabes lo que es vivir bajo una amenaza existencial. Una guerra entre Francia y el Reino Unido es impensable. Alemania probablemente podría conquistar Holanda en 2 días y medio, pero nadie puede siquiera imaginar que eso suceda. No has visto la guerra durante 80 años y tiendes a olvidar que esto te hace una anomalía. Que en el resto del mundo no es así. Eres tan afortunado y sin embargo lo das por hecho. Y ni siquiera puedes imaginar algo más y de nuevo yo te envidio por eso. Aquí en Israel no tenemos ese lujo. Ahora, sé que aquellos que no están de acuerdo conmigo dirán, solo porque crees que la gente quiere matarte, eso no te da la legitimidad para matar a otros. Y eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando Hamás tiene en su constitución que Israel existirá hasta que el Islam lo borre, los tomo en serio. Cuando Irán, un país que golpea a las mujeres hasta la muerte por no cubrirse el cabello, dice que quiere eliminar a Israel, lo creo. Cuando los hutíes en Yemen tienen en su bandera muerte a Israel y una maldición sobre los judíos, a pesar de que están a 2000 kilómetros de distancia y están en medio de una terrible guerra civil, los escucho.
Olvida el hecho de que todas las minorías hindúes, gays, judíos, cristianos, bahá'ís están sufriendo bajo el gobierno musulmán. Porque, ya sabes, ¿a quién le importan los 50.000 cristianos negros asesinados por musulmanes en Nigeria? ¿Y a quién le importan los cristianos de Irak o las minorías hindúes en países musulmanes? Pero solo mira lo que los musulmanes árabes se están haciendo entre sí. En Siria, a pocos kilómetros de aquí, se asesinaron 500.000 entre ellos, y es lo mismo en Yemen. Cuando nosotros en Israel vemos lo que se están haciendo entre ellos, entonces no tenemos duda de lo que nos harán si los dejamos. Así que cuando los europeos y alemanes hablan de enfrentar al Medio Oriente, cuando los árabes están masacrando a cientos de miles de otros árabes por todas partes, digamos que envidio tu ingenuidad, que está profundamente arraigada en la vida pacífica que tienes en tu rincón del mundo. Alemania y Europa deberían estar del lado de Israel no por el Holocausto, sino porque compartimos los mismos valores de democracia, derechos humanos, libertad de expresión y derechos de las mujeres, o los valores que no existen en el otro lado. Y es muy triste para mí ver que tantos alemanes lo han entendido mal. Ahora, si no estás de acuerdo con mi visión de la historia europea y especialmente alemana, y estoy bastante seguro de que muchos alemanes tendrán algo que decir sobre la forma en que he presentado su historia y su mentalidad, entonces, por favor, escríbeme un comentario. Sin duda estoy abierto a cambiar de opinión, pero alemanes, háganme un favor. Puedo leer alemán, pero ¿no han sufrido suficiente los judíos? Escriban en inglés, por favor. Es más fácil que el alemán. Y por favor, suscríbete. Los próximos videos serán sobre la guerra no declarada entre Israel y Qatar y sobre los valores y la paz en el Medio Oriente. Agradezco a mis seguidores. Solo gracias a ustedes puedo seguir compartiendo la verdad. Nos vemos la próxima semana. Adiós.